algunas reflexiones sobre los orígenes de lo que ha pasado a ser como el movimiento zapatista. Un movimiento que no se aborda con la revolución. A mí me gusta poner siempre un ejemplo. Cuando pensamos en la Revolución Mexicana, las imágenes que inmediatamente se nos vienen a la cabeza son las de Villa y las de Zapata, ¿cierto? ¿Por qué será si quienes pierden la revolución son justamente Pancho Villa y Emiliano Zapata? Los grupos que ellos encabezan son los que pierden, no son los que finalmente acceden al poder. ¿Qué los hace tan vitales en la memoria de los mexicanos de aquí y de ahora? No es gratuito de ninguna manera que el movimiento zapatista de los indígenas de Chiapas hayan utilizado o se hayan amparado en la imagen de Emiliano. Esto nos habla justamente de que ese movimiento sigue todavía presente en los mexicanos del siglo XXI. La pregunta obligada para entrar al tema es: ¿de dónde surge el zapatismo? ¿Cuáles son las circunstancias que hacen posible que esos hombres de hace un poquito más de 100 años hayan decidido abandonarlo todo? Se dice fácil, ¿verdad? Pero piensen en términos individuales, cada uno de ustedes. Vengan hacia la revolución, dejar casa, comida, familia, amores, hijos, comodidades, abandona todo y ven, porque lo único que te puedo garantizar es que es muy probable que hay quedes. ¿Qué lleva a un pueblo a tomar las armas? Esa es la pregunta. Decía uno de mis maestros en la universidad que los hombres se van a la revolución o buscan el camino de las armas cuando no tienen ya nada que perder. ¿Qué perdieron los hombres de Morelos en el camino? ¿De qué está hecha esa historia de desesperación que los empuja a levantarse, a rebelarse? En primer lugar, ¿quién es su líder? Vamos a decir algo del líder y luego vamos a hablar un poco de la historia de Américo. El libro de Womack, que es un libro espléndido, que a pesar de que ya tiene bastantes años, es un libro de los 60, ya tiene casi 50 años, ¿sí? Por ahí, no sé. Es un libro muy bello, porque está hecho con mucho rigor académico, pero tiene una ventaja: está muy bien escrito. Y la introducción, la presentación del libro es muy conmovedora. Describe un 12 de septiembre en el pueblo de Américo. Era un domingo, corría el año de 1909, y el grupo de ancianos que formaban el Comité de Defensa de los Pueblos había convocado a una reunión urgente. No se tocaron en esa ocasión las campanas para convocar al encuentro. La invitación se fue pasando de boca en boca. Había que tener cuidado para que los administradores de las haciendas
Está ubicado muy cerca, a unos cuantos kilómetros del corazón liberal, libertario de la ciudad de Cuautla, en una suerte de paraíso, como lo llamó Blancarte y Navarrete. Blancarte y Navarrete era un obispo en el siglo XIX y un hombre muy interesado en los asuntos del pasado prehispánico, y entonces él sostiene que justo en la región de las Amilpas, donde está ubicado Anemijulco, Meotepec, Villarreal, Tenango, toda esta región de tierra caliente, para el México antiguo, ahí se ubicaba el mítico Tamuancha, es decir, una suerte de paraíso indígena. Y todos los que hayan andado por esa región, si hacemos caso omiso de los destrozos que ha hecho el hombre y ponemos nada más atención en la naturaleza, estarán de acuerdo con nosotros. En ese paraíso languidecía un pueblito que apenas llegaba a los 400 habitantes. ¿Para qué era esa reunión? ¿De qué se trataba? ¿Por qué la convocaban? La situación que estaba viviendo Anemijulco y los pueblos de Morelos, la gran mayoría, era absolutamente angustiosa. La voracidad de los hastiados había ido en aumento en los últimos años. Estos hombres, encabezados por un hombre de apellido Merino, emparentado con Zapata, que era el presidente, decide que su ciclo ha terminado y que para continuar la defensa del pueblo, lo que se requiere es sangre nueva, sangre joven. Y habla con los suyos. A esa reunión van a llegar entre 75 y 80 hombres, padres de familia y los jóvenes de Anemijulco. Y les dicen, se necesita sangre joven. Nosotros tenemos la experiencia, pero en estas circunstancias requerimos de guerreros. Se hizo una votación y fue electo Emiliano Zapata Salazar. ¿En qué consistía semejante encomienda? Para utilizar el término indígena, Zapata había sido designado el calpuleque del pueblo. ¿Qué es el calpuleque? ¿De dónde viene la palabra? De calpule, de barrio, de comunidad, que es una palabra náhuatl para designar un barrio que tiene una autoridad, un templo y unas tierras comunales. Y el calpuleque es aquel que las distribuye entre los habitantes. ¿Qué es lo que hace Zapata? En una ceremonia que debe haber sido muy solemne y conmovedora, le van a hacer entrega de una cajita de hojalata. ¿Qué contenía la cajita? Contenía los famosos títulos primordiales, es decir, eran documentos que daban constancia de la existencia de Anemijulco desde tiempos inmemoriales. Parte de estos documentos estaban en náhuatl, y los hombres de Anemijulco habían perdido su lengua hacía ya mucho tiempo, de manera que hubieron de buscar al cura de Tepoztlán para que los tradujera. Una semana
Zapata se encerró en una de las instalaciones del templo de Nenehuilco y estudió con toda precisión lo que decían esos documentos. En efecto, si él iba a ser el defensor de los derechos agrarios de Nenehuilco, de los derechos a la tierra, a los montes, a las aguas, tenía que tener, en primer lugar, una absoluta claridad de qué era lo que estaba defendiendo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y quién era Zapata? ¿Cuándo nació? ¿Qué había hecho? ¿Por qué recayó en él semejante nombramiento que no era absolutamente cualquier cosa? Zapata nació el 8 de agosto de 1879, es decir, acababa de cumplir 30 años, estaba en la flor de la vida, soltero. Bueno, pero soltero como la canción de Chava Flores, ¿no? Para que mi caso, pues como mi papá, 50 y 25 hijos y sigue soltero y condenado. Dentro de la familia Zapata va a ocupar un lugar muy destacado en la comunidad de Nenehuilco. ¿Por qué? Porque los Zapata y los Salazar, tanto por el padre como por la madre, sus antepasados habían participado, llevaban, como dice Walkman, que me gusta mucho la idea, la historia en los huesos, llevaban la historia del país en los huesos, en sus propios huesos. Resulta que un antepasado de la mamá, cuando el sitio de Cuautla, por las huestes libertarias del cura José María Morelos y Pavón, sitia Cuautla, y Cuautla iba a ser sitiado por los realistas, por Calleja, que era el militar más destacado de la Nueva España en ese momento. Este joven y otros muchos del pueblo traspasaron las líneas enemigas para llevarles alimentos. ¿Tienen idea de lo que significó el sitio de Cuautla? No, fue un sitio que duró muchísimos, más de 2 meses. Y estaban las tropas de Morelos cercadas por Calleja. Se morían de hambre, no tenían agua, no había que comer, estaban enfermos. Y entonces, no me hagan mucho caso porque hace mucho que lo leí, pero creo que dura como 70 y tantos días lo que dura el sitio, pero igual me puedo equivocar. Y en un arranque de osadía, como era Morelos, de gran estratega, rompe el sitio y sigue con una campaña exitosísima hasta que lo toman y lo fusilan en Ecatepec. Pero esa es otra historia. No nada más por la familia Salazar, los Zapata también se van a distinguir porque van a participar en la lucha durante la guerra de reforma, siempre del lado de los liberales, siempre del lado de los republicanos. Cuando la intervención francesa, un José Zapata va a establecer nexos con nada más, pero nada menos, con Porfirio Díaz. Y va a ser el encargado de controlar toda esa región y mantener informado a Díaz para
colaborar en ya los ataques finales, ya cuando el imperio estaba en los últimos estertores. Este José Zapata, que según Sotelo Claro, parece que era hermano del abuelo de Zapata, va después a tener una correspondencia muy nutrida, y lo interesante es el tema de la correspondencia, los problemas agrarios de Anenecuilco. Cuando Díaz accede al poder, José Zapata cuando Díaz andaba conspirando contra Benito Juárez, que era medio pillo, don Porfirio, este hombre crea un club secreto de seguidores de Porfirio, pero piensen en el Porfirio, no en el Porfirio de 1910, sino en el Porfirio de los años 60, en que se la rifó para sacar a los franceses del territorio, y la aportación militar de Díaz fue, hay que reconocerlo, extraordinaria. Bueno, el agente pues era este antepasado de Zapata, y que después va a tener puestos de elección popular, va a ser presidente en Villa de Ayala, que es el pueblo hermano de Anenecuilco, están prácticamente unidos. Los padres de Emiliano eran Gabriel Zapata y la madre Cleofas Salazar. Tuvieron 10 hijos, se les murieron más de la mitad, y Zapata va a ser el noveno de la descendencia. Cuando nace, está la familia muy sorprendida porque le encuentran una seña en el pecho, una manita. En una entrevista que le hizo Sotelo Claro, ya hablaremos de él más adelante, a las hermanas de Zapata, cuando le cuentan la historia de la manita, ella lo dice así: mis papás no sabían qué quería decir, pero de por sí pensaron que era una señal. Y en efecto, era una señal. Tendría unos 8 años y se encuentra a su padre, Gabriel, llorando. Entonces lo ve Emiliano y, extrañado y adolorido, le pregunta: papá, ¿por qué llora? Porque los amos nos arrebataron el huerto de Olaque, que era un huerto que desde tiempo inmemorial había pertenecido a Anenecuilco. Y entonces le contesta el niño: bueno, pues cuando yo sea grande voy a pelear y voy a recobrar las tierras. Dicen los psicoanalistas que la infancia es destino. Pronto va a quedar huérfano y va a tener que enfrentar pues los rigores de la vida campesina. Zapata, a diferencia de Villa, no va a ser peón de hacienda. El líder revolucionario que viene más de abajo es Francisco Villa. Emiliano Zapata, dentro de la escala, digamos, económica, pero vista desde la perspectiva campesina, no era de los más empobrecidos. Zapata había heredado un poquito de tierra y la trabajaba. Tenía un huerto, sembraba sandías, y cuando declinaba el trabajo agrícola se iba de arriero por las zonas de los pueblos que se levantan a lo largo del río Cuautla. ¿Y en qué gastaba sus saberes? ¿En qué gastaba sus ganancias? Emiliano, como le decían, en
trajes de charro. Si algo le gustaba y en algo destacaba, es que era espléndido charro. La saba tiraba manganas, piales, colas, y ya durante la gesta revolucionaria, a la menor provocación, si tenían una oportunidad, se echaban unas colas y hacían lo que se llama un coleadero, la fiesta charro. Y vean las fotografías. ¿Cuándo han visto una foto? Hay, pero muy poquitas, de Zapata, de pantalón calzón blanco? Todas las fotos, la gran mayoría de las fotos de Calle Zapata está vestido de charro y luciéndolo muy bravosamente. Eso era lo que se esperaba. Entonces, es un hombre que económicamente tiene una posición, socialmente es muy respetado por su comunidad, por todo lo que hemos hablado, y porque además es un hombre honesto, recto. Dice Womack que veía de lo que se exaltaba menos de lo que se exaltaban los demás, que cuando se enojaba perdía menos los estribos que los demás. Era un hombre que daba confianza. Cuando le entregan los títulos de propiedad, él da un agradecimiento al pueblo y les dice que va a hacer todo lo que esté en sus manos. Y le contesta una voz anónima: lo que nosotros necesitamos es un hombre con pantalones. Tú los tienes y nosotros te apoyaremos. Entonces tenemos ya a Zapata situado, digamos, en el terreno económico, en el terreno social, rasgos de su carácter. ¿Cuál era la experiencia política de Zapata en 1910? ¿Qué había? ¿Cuál había sido su contacto con este mundo oscuro y tenebroso de la política? Desde joven había participado con la Junta de Defensa Agraria, es decir, con estos hombres que ahora le entregaban el poder, firmando reclamos, acompañando a las comisiones que se iban a ver al jefe político, que venían a la Ciudad de México, que contrataban a un abogado, etc. Pero la más importante es su participación en el proceso electoral que se llevó a cabo en Morelos en 1909, donde adivinen qué creen que pasó. Un fraude, otro más en la historia de México. Bien, ¿de dónde salen estos documentos? Vamos ahora con San Miguel Anenecuilco. San Miguel, Miguel quiere decir en hebreo quien como Dios, y Anenecuilco en náhuatl quiere decir donde el río da vuelta, en el remolino del río. Y lleva ese apellido, ¿por qué? Porque era del agua que llevaba el río, de lo que vivía la población y de lo que dependía la población de Anenecuilco. ¿Cuándo nace Anenecuilco? ¿Dónde está su certificado de nacimiento? Anenecuilco nace en la época prehispánica. No crean que vamos a hacer arqueología, pero sí es muy importante que tengan muy claro que es un pueblo que tiene vida ya desde lo que se conoce como el posclásico, más o menos un poco antes de que se fundara Tenochtitlan. Está ubicado en zona tlahuica. Para que sepan quiénes eran los tlahuicas, todos nos enseñaron en la escuela que los mexicas formaban parte
de 7 famosas tribus que venían de un lugar en el norte de México y que vinieron entrando a lo que es el centro del país, a donde estamos ahora, en oleadas sucesivas. Así nos lo decían, oleadas sucesivas, ¿se acuerdan, no? Tal cual. Entonces, los primeros que vienen son los xochimilcas, que van a asentarse pues justo donde está ahora Xochimilco, en la zona sur de la gran laguna. Bueno, no es una laguna, eran 5 lagunas las que había en el valle, y todo un rollo. Y después otros, y ya casi al final van a llegar los tlahuicas, que al ver ocupada ya toda la zona ribereña del lago de Texcoco, de Zumpango, de Xochimilco, etc., deciden traspasar la serranía del Ajusco y encuentran esto que ha sido considerado como una antesala del paraíso terrenal, las fértiles tierras de Cuernavaca y todos sus alrededores. Los tlahuicas van a tributar, van a caer pronto bajo el poder de los mexicas. Una princesa tlahuica se va a casar con un señor mexica, y entonces se emparentan, y acuérdense, Moctezuma Xocoyotzin va a levantar un hermoso jardín paradisíaco en Huastepec, a donde le llevan plantas, por ejemplo, del Golfo, como el cacao, como la vainilla y otras. Y además era muy reputado como un jardín extraordinario. Con la conquista, ¿qué pasa con Anehemíhuilco? Va a compartir el destino doloroso de todos los pueblos que había en Mesoamérica. Va a ser conquistada esta región previamente a que cayera Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque toda esta zona donde está ubicada, hemos hablado Anehemíhuilco, era la abastecedora de bienes a la ciudad, de alimentos. ¿Qué tributaban los pueblos de la región? Algodón. Mantas de algodón que eran reputadas como muy hermosas, papel, mucho papel, y otras verduras, frutas, maíz, frijoles, chile. Esto se los digo porque tienen que tenerlo, esto es bien importante, que tengan claro que la ubicación de la región de donde nace el zapatismo es una región vital para la Ciudad de México. ¿Han oído hablar del año del hambre? ¿No? De 1915. 1915 se conoce como el año del hambre. Es un año muy complicado para la historia de la revolución. Y en buena medida, en esta ciudad, a ver, para que tengan una idea de la dimensión de la catástrofe del año del hambre, lo que podía leerse en un periódico de la época es: se cambia piano de cola por maíz. A ver, si uno salía a la calle con un bulto y alguien sospechaba que llevaba comida, lo asaltaban. Si comieron todas las hierbas, todos los animales, todo en la Ciudad de México, la gente se desmayaba, se convulsionaba de hambre en las calles. ¿Y por qué? Porque en buena parte se cortó el abastecimiento de alimentos que venía ¿de dónde? De la zona zapatista. Es exactamente lo mismo, la misma estrategia que diseña Hernán Cortés para tomar Tenochtitlan. ¿Qué es lo que hace Hernán Cortés después de la famosa noche triste, cuando los aztecas le rompieron su madre a los españoles?
¿Qué hace Cortés? Se repliega y entiende que hay que tomar toda esta región, someter a todos los pueblos. Por ejemplo, la batalla de Yecapixtla, recuerdo ahora en una descripción terrible que hace, yo creo que lo leí en Bernal, de cómo el río de Yecapixtla dejó de arrastrar agua y se convirtió esa agua en tinta roja, en sangre. Va a ser una conquista durísima en muchos de estos sitios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aislar a Tenochtitlan. ¿Okay? Entonces, ya con eso, ya lo ponemos en perspectiva y es importante entonces saber por qué esta zona va a ser tan codiciada por los mexicas. De ahí les llegan no nada más verduras y frutas, que llegan las famosas flores de Xochimilco. Las descripciones son preciosas, los antepasados de este Zapato dicen que hablaban mal el náhuatl y que eran toscos, quién sabe, pero no serían tan toscos ni tan burdos porque andaban con una florecita en la mano, ¿no? Y esto, bueno, pues ya imagínense a los señores con una flor en la mano, ya nos está hablando de un espíritu que busca la belleza, el refinamiento, ¿cierto, no? Bueno, caen toda esa zona y Anenenhuilco y los pueblos aledaños van a entrar en un largo litigio en cual Cortés, acuérdense que va a ser recompensado con un título de nobleza y se le da un señorío que es el marquesado del Valle de Oaxaca. Es un cafecito, ay, de verdad, todo, sí. A ver, ¿dónde está? ¿Ya ven? Se me va la onda. En el marquesado de... Ay, me están poniendo atención. Yes. El marquesado del Valle de Oaxaca. Ustedes pensarían que es un extenso territorio uniforme que iría de Coyoacán hasta Oaxaca. No, están en el error. El marquesado va a poseer tierras, por ejemplo, en el valle de Toluca, donde vivían los Matlatzincas, una parte se le va a formar parte de este enorme espacio, pero también otros espacios en Veracruz, Coyoacán, por supuesto, ¿no? La población de Coyoacán, y de allí una buena parte del territorio hasta Oaxaca, donde está justo la ciudad. ¿Quién conoce Oaxaca? Bueno, todos conocen el Templo de la Soledad. Sí. A un ladito hay algo que le llaman la Rayita. Así, y hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Rayita. La Iglesia de la Rayita hace alusión a que parte la ciudad pertenecía al marquesado de Oaxaca. ¿Ok? Bueno. Y Cortés quiso que los pueblos, entre ellos Anenenhuilco, formaran parte del famoso marquesado. Sin embargo, para fortuna de nosotros, el fiscal del rey le negó semejantes pretensiones. Anenenhuilco va a ser modificado de lugar, unas 2 leguas del sitio actual. Esto es importante porque ¿cuál es la política de la corona? ¿Dónde está la riqueza de la Nueva España? ¿En la plata? ¿En el oro? No, compañeros, esa no es la riqueza. La riqueza antes y ahora es el trabajo. ¿De qué sirve todo lo que pueda tener, todo lo que nos da la naturaleza, si no está el trabajo humano para transformarlo? Y entonces, ¿dónde estaba la riqueza en ese momento? En la mano de obra indígena. Pero la mano de obra indígena
estaba padeciendo severamente. Ustedes han oído hablar de la catástrofe demográfica que padeció México en el siglo XVI. Tal vez lo hayan oído. Se calcula que, que en lo que es el territorio mesoamericano, Mesoamérica es un concepto político y cultural, pero piensen ustedes en la República actual, por el norte, para este lado, para el oeste, entre Sonora y Sinaloa, tracen una línea, bájenla, hagan una hondonada y lleguen hasta la división más o menos entre Tamaulipas y Veracruz, ¿ok? Y luego extiendan ese espacio hasta Nicaragua. ¿Qué quiere decir Nicaragua? Náhuatl, hasta aquí los nahuas. En esa zona se han hecho estudios, bueno, yo no sé, yo leí hace muchos años esto y no sé si ya se hayan reformado las cifras. Había unos 25 millones de habitantes en el momento del contacto. 100 años después, ¿cuántos quedaban? 1 millón. 1 millón. Es decir, que ahorita, que dentro de 100 años, ahorita ¿cuántos somos? ¿Cuántos millones de mexicanos? 104, 105 millones, ¿no? ¿Que quedan cuántos? 20. 12 millones. Yo no sé, y los números y yo no los llevamos bien. Pero es una proporción brutal. Un despoblamiento brutal. Y esto está trayendo complicaciones gravísimas. Gravísimas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién iba a trabajar las tierras? ¿Quién iba a trabajar las minas? ¿Quién iba a construir las iglesias, los conventos, los caminos? ¿Quién iba a vestirlos? ¿Quién iba a hacerles la comida? Entonces, se diseña una política para preservar a la población indígena. Y esta política consiste en separarlos. Entonces, los pueblos, es muy común que un pueblo se refunde. No, estás aquí por unas razones que ya no son las que son válidas ahora, entonces te trasladamos a un lugar donde las labores agrícolas sean más simples, donde te pueda tener juntito. ¿Para qué? Para que puedas hacer lo que yo necesito que hagas, que darme tu trabajo. Estos pueblos se van a llamar repúblicas de indias. Repúblicas de indios, así les llaman, son pueblos con una legislación específica, ¿sí? Donde no pueden vivir los españoles. Piensen en pueblos, ahí les van, de los que me acuerdo ahorita, que fueron pueblos de indios. Acolman, aquí cerquita del estado, ¿no? Acolman, Yecapistla, Huejotzingo, Calpan, Meztitlán y en el estado de Morelos, Totolapan, Atlatlaucan, Tepoztlán, etcétera, Ojuetu, Pela del Volcán, Anenecuilco. Allá. Anenecuilco, pues, va a nacer como República de Indios. ¿Esto qué quiere decir? Esto es bien importante, y aquí está la raíz del zapatismo. Los pueblos de indios van a tener derechos y obligaciones. ¿Cuáles son sus derechos? Para que haya un pueblo de indios, la corona española los va a todas las repúblicas de indios a dotar de tierras. Los va a dotar de pastos, de agua, de la riqueza de los bosques. Esto es lo que se va a enhebrar en la memoria colectiva de los hombres y mujeres de Anenecuilco. Anenecuilco nace, digamos, refundado a mediados del siglo XVI con varias
caballerías de tierra. ¿Saben lo que es una caballería y una peonía? Son medidas agrarias. O sea, a un caballero de estos que vienen a la conquista se les da, a todos los conquistadores se les dota de tierra, de caballerías de tierra. A los que montaban a caballo, que viene la palabra caballero, y los que van a pie los dotaban de peonías, que casi no se dieron. Entonces, volvamos al tema. A los pueblos indígenas se les dota de tierra. Es lo que después se va a conocer como el fundo legal. Estas tierras no pueden ser vendidas. Pueden ser alquiladas, pero nunca vendidas. ¿Por qué? Porque garantizan con estas tierras la sobrevivencia del pueblo. ¿Cuáles son los deberes de estos pueblos? Bueno, tienen que pagar tributo al rey y tienen que dar mano de obra. Entonces hay una cosa que se llama repartimiento, que era bastante horripilante, que cada población de indios, cada 3 meses tenían que mandar un número de sus habitantes a trabajar, a labrar las tierras de los españoles o a construir el palacio de fulanito, el convento de los dominicos, etcétera, de manera gratuita. O sea, parte de, bueno, ¿qué pasa? Nace el pueblo con sus derechos, con sus responsabilidades, etcétera, y se vive el despoblamiento brutal. Y entonces es mucha tierra para muy poquita gente, y hay que pagar el tributo. Y entonces, ¿qué hacen? Es generalizado, rentan sus tierras. ¿Y a quiénes se las rentan? Pues a los hacendados que producen azúcar. Pero esas, en las cláusulas, en el contrato de renta, todos saben que en el momento en que sean requeridas las tierras, vuelven a pasar a manos de la población de Anenecuilco, ¿ok? Y así empiezan los dolores de cabeza de estos habitantes. En una lucha que llevó siglos, hubo momentos en que estuvieron a punto los hombres de Anenecuilco de desaparecer del mapa. ¿Por qué? Porque las autoridades españolas querían que Anenecuilco se formara parte de Cuautla. Y el argumento que utilizan, bueno, pues es el más simple de todos. Pues no les conviene a ustedes que nosotros vayamos a pertenecer y nos vayamos a vivir a Cuautla, porque entonces ya no le vamos a tributar al rey. Entonces, un argumento de orden económico, pero no fue el único. Por ejemplo, pueblos que se vieron mucho más lentos desaparecieron. Varios pueblos. Bueno, ¿cómo se llama la famosa laguna de Morelos? ¿Cuál? Tequesquitengo. Tequesquitengo, el pueblo de Tequesquitengo desapareció. ¿Por qué? Porque tenían problemas con el hacendado de Vistahermosa. Y lo único que las cosas no se resolvían, abrió las compuertas de la presa y lo inundó. Y lo único que quedó, pues fue nada más la torre del campanario de la iglesia. A eso se llegó ya en el Porfiriato. Las haciendas de caña de azúcar llegan con el mismo cortés que la traen de la zona del Caribe. Con su introducción llegan los problemas para Anenecuilco.
que quiero llegar ahora. Se viene la guerra de independencia y el conflicto es larguísimo, y ahí se van generando una serie de documentos de testimonios que son los que se le entregan a Zapata. Viene la independencia, viene la guerra contra los Estados Unidos, viene la guerra de intervención por los franceses y siguen litigando estos calculec en los tribunales. Hay documentos donde le escriben al emperador que por favor les devuelvan las tierras, etc. O sea, lo que quiero decir con esto, no me quiero detener, porque pues es una historia agraria larga y complicada que no viene al caso. Lo que quiero que quede claro es lo que significa el espíritu de lucha que anida en estos hombres, que no pierden nunca, digamos, la capacidad de enfrentarse a los más poderosos. De eso está hecho el zapatismo, de una lucha más que centenaria. Y llegamos al porfiriato. El estado de Morelos nace un poco antes de la llegada al poder de Porfirio Díaz. Llega en el año de 1869 y el primer gobernador va a ser un hombre salido de las entrañas mismas del pueblo, que se llamaba Francisco Leiva. Mantengan en la memoria este nombre porque lo vamos a encontrar actuando ya después en la Revolución. Es una historia complicada. Con el porfiriato está pariendo, está naciendo un nuevo México. Un México que empieza a conocer años de paz y con la paz el desarrollo capitalista que se expresa en qué, sobre todo en el ferrocarril. Uno dice, bueno, qué rico, ya podemos ir rapidito de México a Veracruz, ya podemos ir en un día hasta la frontera con Estados Unidos, etc. Pero ¿esto qué significa en términos de la vida cotidiana y en términos económicos? Los fletes se abaratan, se abren nuevos mercados. Y acuérdense que, sobre todo después de la guerra hispanoamericana por Cuba, Cuba deja de ser uno de los productores más importantes de caña de azúcar y a los hacendados mexicanos se les abre un mercado internacional muy sugerente. Y entonces hacen grandes inversiones en las haciendas de Morelos, pero inversiones en serio. A mí me hubiese gustado así, que me hubieran dejado una así, tal como estaba. Dicen que eran absolutamente extraordinarias lo que logran construir en el estado de Morelos. Traen maquinaria de Estados Unidos y europea, todo se transforma, toda la producción, el algodón, la caña que se sembraba era la caña criolla, introducen nuevas plantas, se desarrolla la química, etc. Entonces conoce un gran auge, hay un mercado que está demandando caña. Traigo un mapa que con que lo vean van a entender el problema. Es un mapa elaborado por Alicia Hernández Chávez y lo que está es el estado de Morelos. Por ahí, por favor. Lo que está pintado de verde. ¿Lo ven? Bueno, es la tierra que pertenece a las haciendas. ¿Verdad? ¿Ya entendieron? O sea que la palabra se queda
corta cuando uno lo ve en términos gráficos. ¿Cuántas familias son las dueñas de estas haciendas? 20. Entonces, no estamos exagerando, no es que uno sea de izquierda y les quiera inventar la plana. Aquí está. Déjenme ver. Lo que está pintado de amarillo, que es lo menos, es la pequeña propiedad. A ver, ¿quién me ayuda? Porque yo no puedo con el micrófono y tenerles el mapa y toda la cosa. Nada más. Lo que está de amarillo, estos, es propiedad privada, pero pequeña propiedad. Y lo que está de rosa salmón es la propiedad de los pueblos. Dirán, bueno, pues se salvaron los del norte. Esta es la zona del Ajusco, donde está Tepoztlán y todos estos pueblos, la ruta de los conventos, la zona montañosa del estado. Esta tierra se salva por una razón, porque no es una tierra que pueda ser susceptible de alojar la caña de azúcar. ¿Okay? No es productiva para eso. Pero lo que sí nos da idea es, si estos pueblos se salvan, vean las posesiones, la cantidad de tierra con que se dotaban a los pueblos cuando nacen durante la legislación colonial. La legislación colonial lo que hace no es ser generosos, va a respetar la tradición indígena. Los pueblos indígenas todos tenían tierras comunales, entonces se respetan en muchos casos sus derechos. Entonces ya queda claro con este mapa lo que significaba. Ahora quiero que vean dónde está. ¿Alcanzan a ver? ¿Por qué no nos para acá? ¿Okay? Les voy a mostrar primero los de acá y luego los de allá dónde está el pueblo de Anenecuilco, para que sepan. Anenecuilco. Ahora los de acá. O sea, es una peca. Es una peca. Esto. Anenecuilco y Villa de Aguirre. Bueno. El tema, como verán, da para mucho. Yo me puedo seguir con eso, muchas gracias. Yo me puedo seguir aquí un buen rato, pero como estas van a ser varias charlas, ¿verdad, Laura? Sí, con una cierta frecuencia, periodicidad. Quiero que se queden con la idea de que el problema agrario había llevado al borde del colapso a la población campesina del estado de Morelos. Eso es lo que quiero que entiendan. Pero quiero acabar con una historia que a mí personalmente me gusta y me conmueve profundamente. El uso que hace el pueblo de su pasado. Estos documentos que le son entregados a Zapata en la famosa cajita de hojalata tienen una historia. ¿Cómo llegaron hasta nosotros? Esos que los hombres de aquella época llamaban los títulos primordiales. ¿Quién los dio a conocer? ¿A quién se ganó la confianza de los zapatistas para que los estudiaran y luego los publicaran? Y ahí le va la historia de Jesús
Sotelo Inclán. Jesús Sotelo Inclán nació el 4 de diciembre de 1913 en la Ciudad de México, justo el año de la decena trágica. Y va a criarse, su infancia, pues va a estar marcada por el famoso año del hambre. Queda huérfano muy joven y la mamá era de Xochimilco. Entonces se va a vivir ahí. Y Xochimilco va a padecer, y especialmente la familia de Sotelo Inclán va a padecer. Una banda de zapatistas matan al hermano del abuelo. En una de las escaramuzas entre zapatistas y carrancistas queman la casa de la familia. Y además los periódicos de la época a los zapatistas no los rebajaban de delincuentes, salvajes. Bueno, Atila, el Atila del Sur, que es como bautizan a Zapata, no es es un mote absolutamente peyorativo y degradante. ¿No? Atila es aquel que destruye todo lo que tocaba. Entonces hablaban pésimo del zapatismo. Y este muchacho llega a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria y su maestro va a ser un conspicuo zapatista, de los intelectuales zapatistas, Antonio Díaz Soto y Gama, un potosino que acompaña a Zapata, etcétera. Escribe una historia del agrarismo en México. Era un hombre que tenía, como dicen, pico de oro, era muy buen orador, y en la clase discutía mucho con el joven. Y entonces le dice, bueno, ¿quieres saber? Vete, hay todavía muchos sobrevivientes, estamos hablando de los años 30. Este le da por el teatro, tiene intereses literarios y quería escribir una obra, una tragedia, como las tragedias griegas, e intuía en Emiliano Zapata un carácter dramático. Y estaba siempre muy preocupado, porque era un hombre serio, honesto, por el tema de la verdad. Y entonces se va al estado de Morelos, empieza a viajar y a investigar con los sobrevivientes. Y lo primero que lo conmueve es cuando ve a esos campesinos rudos, bravos, cuando hablan de Emiliano y empiezan a llorar. Primero se va a Villa de Ayala. ¿Por qué? Porque pensaba que Villa de Ayala era la cuna. Pues, ¿cómo se llama el plan que promulga Zapata? El plan de Ayala. Pero sus investigaciones, que no fue una vez, fue varias veces, lo van empujando hasta Anenecuilco. Y en Anenecuilco le dicen que allí habita un hombre de secreto. ¿Quién es este hombre de secreto? Se llama Francisco Franco Salazar. Vaya nombre, Francisco Franco. Francisco Franco va a formar parte de la comisión, acuérdense que es Zapata, y el secretario es Francisco Franco. Este era un hombre de secreto. Iba Jesús Sotelo Inclán una vez a Anenecuilco a buscarlo, no está, se fue a Xochimilco. Regresaban a las 2 semanas, al mes siguiente, no está, no lo puede recibir. Y a mí tuvo que buscar a un amigo, traerlo para que se lo presentara. Y duró más de un año cortejando a Francisco Franco para que le revelara los secretos del zapatismo. Entonces, un buen día, que las estrellas estaban alineadas, Francisco Franco le dice, muy bien, te voy a enseñar los documentos. Y trae
tenía enterrada bajo una ceiba, saca la caja de hojalata, la abre y le dice: por esto luchó Zapata. Este hombre queda absolutamente impresionado cuando ve los documentos y lo primero que hace es empezar a estudiarlos. Y descubre él que quería escribir una tragedia inspirado en el carácter dramático de Zapata. Acaba enfrentándose con una tragedia, sí, pero del pueblo de Morelos, con su propia historia, una historia de despojo, una historia de humillación, una historia de explotación. Sotelo Inclán, en los años 40, va a publicar el primer trabajo sólido que explica la historia de Anenecuilco y titula como Raíz y Razón de Zapata. ¿Qué significa Zapata ahora? En estos tiempos asiáticos, ¿qué nos dice ahora Zapata? Tenemos que voltear a verlo. Zapata encarna, no es el personaje, es lo que significa. Y significa el espíritu de lucha. Y nosotros aquí y ahora, como nuestros antepasados, los zapatistas de Morelos, tenemos que sacar fuerzas de la debilidad para enfrentar este ominoso y triste presente. ¿Por qué pierde? El encuentro entre Enrique Zapata se da en Xochimilco el 4 de diciembre de 1914. Ahora, muy cerca de donde está el convento, el centro de Xochimilco, donde está el convento, el ex convento San Bernardino de Siena, hay un jardincito enfrente al convento. Y, a ver, si el convento está aquí, aquí está el jardín, el atrio, acá hay un jardín y aquí hay una zapatería Ecesa o Mito o algo así, una zapatería. Ahí se encontraron, era la escuela. No hay tantas diferencias en términos ideológicos. A ver cómo ponerlo. Sí hay diferencias, son dos mundos opuestos. Es el México norteño, que es muy distinto al México mesoamericano. ¿Se acuerdan que yo les hablé ahorita de Mesoamérica? Y pintamos una línea. Y si ustedes observan, inclusive los mexicanos de ahora, pues si ponen un hombre de Chihuahua contra un hombre de Yucatán, hasta el español es distinto, los modos, la cultura, etc. Son dos mundos y dos procesos históricos distintos. Pero ambos luchan esencialmente por lo mismo. Ay, miren, estaba justo ahora leyendo el sábado una versión que se toma de la famosa entrevista en Taquigrafía entre Villa y Zapata. Y los dos lo dicen de una manera muy conmovedora. Lo que quieren en esa lucha. En primer lugar, no quieren el poder. ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo dice Villa? ¿Cómo lo dice Zapata? Dicen, nosotros, los pobres, somos los que hemos estado peleando y quienes disfrutan son los gabinetes. Zapata le contesta, pero por ahí hay que estarlos arreando. ¿Sí? A ver, ¿qué dicen traducido
al español más coloquial de la Ciudad de México del siglo XXI, es decir, nosotros no queremos estar en esos gabinetes. ¿Qué es el gabinete? ¿Qué es la representación de la representación del poder? Dice Villa, hablando de la ciudad, es que ese rancho está muy grande. Y Zapata, puras banquetas. Pero esto es el diálogo, ¿eh? Palabras más, palabras menos. Banquetas, puras banquetas. Yo de andar en tanta banqueta hasta siento que me caigo. No quieren el poder, no buscan el poder. ¿Qué quieren? Zapata es muy claro. La restitución de tierras. Disfrutar los derechos que alguna vez tuvo Anenehuelco, recobrar la dignidad. Y como le dice un norteño, lo que yo quiero es encarrilar al pueblo a la felicidad, al carro de la felicidad. ¿Y cómo se busca esto? Quiere justicia, quiere democracia, quiere libertad. Eso es. En eso son las representaciones populares más genuinas y son los que pierden. Nunca pudieron colaborar juntos, pero no tanto porque no quisieran, sino porque era bastante complicado. La pregunta, ¿qué había en la cajita de hojalata? Esta imagen del libro es una fotografía de lo que se conoce como el título primordial de Anenehuelco. Este es el documento donde el certificado de nacimiento de Anenehuelco. Es un mapa chiquito, pequeño, como un poquito más grande que un tamaño carta. Y es un mapa de la región donde se ve el río que da vuelta y data del siglo XVI o principios del XVII. ¿Qué más hay? ¿Qué otros documentos había ahí? Había las mercedes de tierras que Luis de Velasco, el joven, hay dos virreyes, Luis de Velasco, el viejo, que es de mediados del XVI, el joven, que es del XVII, de 1603, le dan mercedes de tierras al pueblo de Anenehuelco. Son todos documentos de carácter agrario. Ahora, cuando yo digo que el pueblo hace uso de su historia, estos documentos son copias. Cada vez que hay un litigio, ya saben, se pierden los documentos, ya no están los títulos de propiedad, se perdieron. Entonces esto implicaba para los campesinos de Anenehuelco y de otros muchos lugares venir al Archivo General de la Nación, pagar para que se les dieran copias. En la cajita también había, por ejemplo, los documentos que certificaban que era una copia fiel a la original. Aquí hay en el libro de Raíz y Razón de Zapata, estas son ediciones bien bonitas y muy económicas. Este es del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Aquí ven una relación de todos los documentos que estaban en la cajita, todos de este carácter, pero sobre todo los conservan porque este es, digamos,
el acta de nacimiento, pero también la prueba fehaciente de los derechos a la tierra y a las aguas de Anenecuilco. En el caso de Zapata, es, digamos, no es de los más pobres, es dentro de los pobres como clase media. ¿Por qué? Porque tenía medios, tenía tierra, tenía animales, tenía su yeguita, una que le decían, una que le puso la regalada y otra que se llamaba la papaya, desarrollaba la herrería, se iba a... era parcero también, o sea, no vendían como los peones han perdido todo. ¿Qué les queda? Nada más la fuerza de trabajo, ya no tienen nada. No es el caso de Zapata, pero Zapata no era rico de ninguna manera. Pero no es la visión lo que impulsa la revolución. No hay esta cosa oscura en Zapata. Zapata muere pobre y no deja herencia a los suyos. El lema de Tierra y Libertad no es el lema zapatista. El lema zapatista es libertad, justicia y ley. Así firmaban todos los documentos. Ese es el lema. Tierra y Libertad es una introducción que hacen ya los intelectuales que se unen al zapatista, que son de filiación anarquista. Y Tierra y Libertad era el nombre de una revista catalana de finales del siglo XIX, principios del XX. Esa es una. La tierra es de quien la trabaja. Sí, también el orgasmo es de quien lo trabaja. En el México agrario de hace 100 años es muy válido, la tierra es de quien la trabaja. El problema rebasa el tema de la tenencia de la tierra. Un reparto agrario en una sociedad capitalista no va a resolver los problemas, porque la lógica del capitalismo, la lógica intrínseca, es la de la explotación del trabajo. Entonces, México, con la fracción que gana la revolución, no se cuestiona el modelo económico, sino se monta en el modelo económico diseñado previamente por el porfiriato. Y entonces no se tocan esas estructuras. No es que la revolución no haya ganado nada. Yo creo que sí dimos un paso adelante. El Estado que nace de la revolución es un Estado más inclusivo, es decir, que incluye a más grupos sociales. O sea, la educación, por ejemplo, es una de las ganancias. Miren, la primera escuela que se abre en Anenecuilco, la primera escuela pública, pues nace con el nacimiento del Estado, hasta 1869, después de que se da su constitución y que la educación se vuelve un mandato constitucional. Entonces llega allí un maestro, Mónico Ayala, el hijo de Francisco Ayala, el gran héroe de la zona. Pero no había educación, tampoco había salud. Entonces, estas sí son las ganancias de la revolución, pero el modelo económico fundamental no se tocó. Quienes tenían claridad, digamos, sobre los problemas reales, no tuvieron la mayor relevancia militar, que fueron los magonistas. Esos se vieron realmente más lejos y se dan cuenta, no es solo la posesión de la tierra, es toda la estructura capitalista, que es una estructura perversa, es una estructura, un modelo económico que le pone en la madre al planeta, que todo lo que toca lo convierte en mercancía.
vivimos la cultura del Kleenex. Lo mismo sucede con las personas que con las cosas. Es una lógica verdaderamente terrible. Y es un sistema mundial. Entonces, ese es un problema irresoluble. Se puede dar la tierra, pero no es la alternativa para sacar a la gente de la marginación y la pobreza. Aquí hay que, si hablamos en términos un poquito más comprometidos, aquí hay que hacer una transformación del modelo, y eso es lo que está bien complicado. Uno de los problemas que enfrenta el hacendado en su expansión es el de la mano de obra. ¿Qué significa ser peón acasillado? Uy, ¿cuánto ganaba un peón acasillado? Vamos a ver quién explotaba a quién y de qué estamos hablando. Ganaba 35 centavos diarios. ¿Cuánto costaba un kilo de carne? 65 centavos, 70 centavos. ¿Cuánto costaba un kilo de carne? Un poco más. Entonces, ese es una. Hay un documento que la próxima vez que venga se lo voy a traer. Lo encontré en el Archivo de Relaciones Exteriores de Madrid. Y está elaborado por el embajador de España en México. Y explica con toda claridad cómo funcionaban las famosas tiendas de raya. O sea, un peón acasillado gana su dinerito, que generalmente no se le paga en dinero, sino en papelitos, en vales. Y esos papelitos los va a cambiar a la tienda de raya. Bueno, la tienda de raya funcionaban para las haciendas, pero también para la industria. México estaba empezando su proceso de industrialización, entonces estaban ya estaban haciendo la industria del transporte, la eléctrica, etcétera, la minería, qué sé yo. En todos estos centros de labor existían tiendas de raya. Junto a la tienda de raya estaba la cantina, y junto a la cantina la casa de empeño, en ese orden. Pero esto no lo digo yo, esto lo está diciendo el embajador. Y cuando yo, peón de Anenicuilco, me acaban de quitar las tierras del puerto de Olaque, ya no tengo la manera de mantener a mi familia. ¿Qué hago? Voy a ofrecer mi trabajo a la hacienda del hospital. Y llegó, como llega la gente, con una mano atrás y otra adelante. Entonces pido un préstamo, me dan un anticipo de mi salario. Ese anticipo me lo va a ir acumulando intereses. A la semana siguiente, el anticipo, ahorita no recuerdo porque no sé si es el 8%, pero a mí me pareció así una cosa verdaderamente espeluznante, pero no recuerdo el porcentaje. O sea que a la semana ya estoy endeudado. Entonces cobro mi salario mísero que voy a cambiar por mercancía, y con lo que me sobra me paso a la cantina a echarme un aguardiente, porque todo lo que trabajé en la semana, ¿en qué se convirtió? Y de allí a empeñar el rebozo de mi mujer en la casa de empeño. Todos estos negocios estaban manejados por españoles. Las tiendas de raya, las cantinas y las casas de empeño. Y con un salario de 35 centavos diarios, ¿como para qué nos alcanza? Cuando yo les dije que a mí me hubiese encantado poder ver una hacienda en todo su esplendor, porque ahora no queda ninguna. O
O sea, los hacendados trataron de destruir a los pueblos zapatistas. Nosotros no nos hemos acercado ni siquiera al tema de la revolución, nos quedamos realmente en el decorado. Pero lo vamos a ir viendo con detenimiento para que entiendan cuáles son las causas. No hay exageración. Por ejemplo, cuando mandaban a la gente castigada a Valle Nacional, todos los que se portaban mal en una comunidad, con los que, por ejemplo, destacaban como líderes, los reclutaban para el ejército o los mandaban desterrados a Quintana Roo o a Oaxaca, a la siembra del café y del tabaco. ¿Saben cuánto vivían? Un año. O sea, cuando se habla de condiciones de miseria, no estamos exagerando. El promedio de vida del mexicano hace 100 años, bueno, cuando Juárez era de 31 años y medio por ahí, en 1910 había descendido. El poder adquisitivo del salario había descendido casi 25% o más. Entonces, no estamos exagerando. Si un pueblo lo único que tiene son sus tierras y de eso malvive, y les quieren quitar hasta eso, no les dejaron alternativa.